sesión más de Aprende en Casa. Un espacio creado especialmente para ustedes, con el objetivo de que puedan seguir aprendiendo durante la contingencia que estamos viviendo. Les recordamos e invitamos a que durante este tiempo fomenten relaciones sanas con su familia. Por ejemplo, pueden participar en los trabajos del hogar para que este sea equilibrado y justo para todas y todos. Pueden motivar relaciones empáticas, es decir, reconocer que otra u otro integrante de su familia quizás se siente como ustedes ante esta situación. O bien practicar su paciencia y tolerancia con actividades que puedan realizar en su hogar. Pronto llegará el tiempo en que puedan regresar a sus actividades fuera de casa. Luego de estos consejos, alumnas y alumnos de lengua materna español de segundo grado de secundaria, las y los invitamos a prepararse con un cuaderno o una hoja de papel y un lápiz o una pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas y actividades. Recuerden que estas deberán integrarlas a su carpeta de experiencias para que al regresar a su aula puedan presentarlas a su maestra o maestro y retomar los temas estudiados. Dicho lo anterior, entremos en materia. El tema de esta sesión es los documentos legales o administrativos. El propósito, reconocer los diferentes tipos de documentos legales o administrativos, así como su importancia y uso. Como ustedes saben, en la vida cotidiana las personas realizamos trámites o servicios en diversas instituciones, ya sean públicas o privadas. En esas situaciones nos es imprescindible saber cómo abordar los textos que se usan para tales trámites o servicios. Este tema es de suma importancia para todas y todos. ¿Alguna vez han visto o leído uno de estos documentos? ¿Saben para qué sirven? Un documento legal o administrativo es un comprobante que certifica, valida o demuestra algo. Por ejemplo, su acta de nacimiento demuestra y certifica dónde nacieron y en qué año, cuál es su nombre completo y cuáles son los nombres de su mamá, papá o tutores. Y un recibo de luz con el nombre de una persona valida que ésta vive en la dirección que marca tal documento. En general, los textos se pueden clasificar de diversas formas, pero una muy importante es su forma de lectura. Les invitamos a conocer esta forma de clasificación a través del siguiente video titulado ¿Cómo se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos 2? Documentos legales y administrativos. Tomen notas, ya que les serán útiles para contestar las preguntas que les plantearemos hacia el final de la sesión. Hola, me acaban de aceptar en mi primer empleo. Pero estoy nervioso porque en unos días firmaré el contrato y la verdad no sé cómo identificar la información importante de manera más rápida. Voy a investigar sobre este tipo de documento. ¿Me acompañan? Estoy muy contenta porque mi mamá me regaló esta consola de videojuegos. ¡Wow! ¡Qué bien! Aquí está el instructivo, la garantía y la factura. ¿Para qué servirá la información de todos estos documentos? No sé, y entre tanta información no sabría cómo identificar los datos importantes. Vamos a investigar en internet sobre cómo se leen este tipo de documentos, porque algún día los utilizaremos. Sí. De acuerdo con la manera en que se presenta un texto en cualquier tipo de escrito o documento, estos se clasifican en continuos, discontinuos y mixtos. Las noticias y los artículos en periódicos, así como los ensayos, los cuentos y las novelas, son textos continuos. Para comprender el mensaje de estos textos, se tienen que leer desde el inicio hacia el final. En cambio, los mapas, tablas e infografías son textos discontinuos, porque se puede elegir la sección con la cual iniciar su lectura. Algunos documentos, como artículos publicados en periódicos o revistas, ofrecen tablas con datos y fechas que se explican en el mismo texto. Por esta razón, se les conoce como textos mixtos.
Una gran parte de los documentos administrativos y legales son discontinuos o mixtos, razón por la cual su lectura no es necesariamente lineal. De hecho, es posible leerlos de muchas maneras y con propósitos diversos. Sea un texto continuo, discontinuo o mixto, primero hay que explorarlo de manera general. Esto nos va a permitir reconocer su extensión y darnos una idea de su estructura, es decir, de las partes que lo componen. El título es fundamental para saber de qué documento se trata. Una factura, una garantía, un contrato, etc. Los subtítulos que encabezan textos, tablas o gráficas indican el tipo de información que se va a presentar. Visualmente, estos elementos se distinguen por estar en letras mayúsculas, versálitas, negras o subrayadas. En documentos legales y administrativos, las marcas gráficas ayudan a identificar además el tipo de información, fechas, cantidades, términos importantes, nombres, etc. Mira, aquí está el nombre y el logotipo de la empresa. Y aquí están sus datos. ¿En dónde está mi domicilio? Quiero verificarlo. Aquí, en esta parte, donde dice receptor y enseguida domicilio. Se puede distinguir fácilmente porque está con mayúsculas y negritas. Cierto, qué bueno que así podemos identificar fácilmente los datos importantes. Vamos a jugar. Estoy listo para firmar mi contrato de trabajo. Con estas estrategias puedo encontrar más fácil y rápido la información en los documentos legales y administrativos. ¿Ustedes también? Espero que sí. ¡Adiós! Como observaron, los documentos legales y administrativos se clasifican en discontinuos o mixtos y no requieren de una lectura lineal forzosa, es decir, no se leen de principio a fin, sino que contienen datos específicos. Por ejemplo, en su acta de nacimiento, ustedes pueden revisar solamente su fecha de nacimiento sin necesidad de leer todo lo que está escrito en ella. Los documentos administrativos o legales son de gran importancia en la vida diaria. Por ello, es necesario entender su estructura y función. Cada uno de estos documentos tiene un formato similar. Por ejemplo, las credenciales de elector tienen el mismo formato, solo cambian los nombres de las personas, las fotos, las direcciones y las firmas, entre otros datos. Para saber más acerca del lenguaje y de la utilidad de este tipo de documentos, las y los invitamos a ver la primera parte del video titulado Papelito Habla. ¡Corre video! Los documentos administrativos y legales acreditan desde la personalidad jurídica hasta la propiedad de bienes o la validez de transacciones comerciales. También certifican acuerdos adquiridos entre personas e instituciones. Este tipo de documentos están presentes en nuestra vida cotidiana. En este programa reconoceremos su importancia y analizaremos el lenguaje que usan. Muy bien, chicos, en esta clase vamos a ver los documentos legales y administrativos. Por favor, abran sus libros en la página 119, sesión número 2. ¿Sí? ¿Trajeron los documentos que les pedí? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar analizando y revisando cuáles son los datos que tienen los siguientes documentos. Por ejemplo, factura, el contrato de compraventa, carta poder, el pagaré, ¿sí? Y los cheques. Esos son entre otros documentos que vamos a revisar, que son la póliza, ¿sí? El pago de honorarios. Bueno, pues vamos a analizar y vamos a formar equipos de 6 o 5 personas para que revisemos los datos y los elementos que deben contener estos documentos. En la vida cotidiana utilizamos diariamente, por ejemplo, las personas que rentan les deben de entregar un recibo de pago para comprobar que pagaron ese mes. Por ejemplo, las personas que compran algún aparato en alguna tienda les entregan una póliza de garantía. Cuando se les descompone por motivos ajenos, por ejemplo, puede ser
no sé, que venga defectuoso el aparato, ¿sí? En esos casos aplica la póliza y viene ahí especificado en ese documento cuándo pueden ustedes utilizar ese documento, ¿sí? O cuándo pueden aplicar ese documento. Si observas con atención, el uso de documentos legales está presente en diversas actividades cotidianas. Para que una persona retire dinero de una cuenta bancaria, se puede expedir un cheque. Al adquirir un producto o servicio, recibimos una factura en la que se hace constar la venta. Este documento facilita cualquier aclaración futura. Contiene datos como fecha, descripción, precio, impuestos, información y datos fiscales del proveedor. Comprando productos como los artículos electrodomésticos, debemos exigir la garantía sellada por el distribuidor y con la fecha de compra. Esta compromete al proveedor a reparar defectos o reemplazar el artículo sin costo para el consumidor. Para establecer una relación laboral o la prestación de un servicio, se firma un contrato que expresa la voluntad de las partes de cumplir el acuerdo. Para que una persona realice trámites en representación de otra, el interesado le expide una carta poder. Una promesa de pago puede expresarse con un pagaré que indique la causa de la deuda y los intereses que generará. Otro ejemplo de documento legal es la escritura, expedida por un notario público que acredita la propiedad de una casa o un terreno. Además de los documentos legales, existen también transacciones y compromisos contraídos de manera oral. Y es que en algunas comunidades de nuestro país, la cesión de terrenos o casas solo se hace de palabra. Sin embargo, el no contar con un comprobante de propiedad puede causar problemas o disputas en el futuro. ¿Pudieron identificar algún documento? Seguramente se dieron cuenta de que estos se redactan con un lenguaje específico, especializado o técnico. Es decir, en ellos no se usa cualquier palabra o término. Por cierto, la boleta de calificaciones que les dan en la escuela son un documento legal, pues tiene su foto, su nombre y el grado que cursaron y sus calificaciones finales, entre otros datos. Es decir, comprueba que son estudiantes. Estos documentos ayudan a aclarar información, establecer reglas, exigir derechos como consumidoras o consumidores, o bien como trabajadoras o trabajadores. O realizar trámites en representación de otra persona con una carta poder. Muchos de estos documentos demuestran, por ejemplo, que se pagó la renta. O las pólizas de garantía, que sirven para que les cambien un producto defectuoso, se los arreglen o les devuelvan su dinero. Solo que estas pólizas deben llevar el sello del lugar donde compraron dicho producto para que sean válidas. Ahora veamos la segunda parte del video Papelito Habla, a través de la cual conocerán otros tipos de documentos, como los cheques y los contratos. Pongan atención. Vamos a copiar el cuadro que está en la página 119 y vamos a analizar los elementos que contiene su documento. Por ejemplo, nombre del documento, para qué se utiliza, información que se requiere y los términos especializados. ¿Cuáles son los términos especializados? Por ejemplo, concepto, otorgante, algunos conceptos que ustedes no entiendan es lo que vamos a colocar en esa columna de la tabla. ¿Cuáles son los documentos legales que se usan con más frecuencia? El notario es una persona que tiene fe pública, que se la da la autoridad, se la da el Estado, y es un experto en derecho. Por eso se otorgan ante él ciertos actos muy importantes para la sociedad, tanto desde el punto de vista patrimonial como seguridad personal. Por eso se hacen ante el notario las compraventas de bienes inmuebles, que es el patrimonio principal de las personas. Se hacen ante el notario el otorgamiento de poderes, que es la facultad que tiene una persona para representar a otra. Se hace ante el notario el testamento, que es precisamente la disposición
que hace una persona para que sus bienes, derechos y obligaciones, una vez que muera, pasen a las personas que ella desee y se cumplan las obligaciones como ella desee. Esos son quizá los principales actos que se hacen ante notario. ¿Qué partes contienen y qué términos utilizan? Bueno, las partes que se contienen en todos los contratos y en todas las participaciones y declaraciones de las personas, obviamente tienen su denominación técnica. En la compraventa hay un comprador y hay un vendedor. El comprador es el que adquiere el bien, el que adquiere el inmueble, el que adquiere el bien y el que paga el precio. El vendedor es el que transmite el bien a la persona que se lo está adquiriendo. En los poderes hay dos partes. Uno el que otorga el poder, que es el poder dante, y otro el que recibe el poder, que es el apoderado, y este es el que se encarga de representar el poder dante. En las sociedades hay dos o más partes, que son precisamente las personas que forman una persona diferente, que es una persona moral, que va a tener algunos fines específicos, ya sea con carácter lucrativo o no lucrativo. Y esas personas son las socias, que son los que aportan el dinero a la sociedad o aportan su participación a la sociedad para realizar ese fin colectivo con un objeto especial. Recapitulando, este tipo de documentos requiere datos específicos, como su nombre completo y en algunos casos la dirección de casa o teléfonos para localizarlas o localizarlos. Como observaron, hay personas que se encargan de validar ciertos documentos, como las notarias y los notarios, quienes tienen el poder para validar los acuerdos entre dos personas, como los contratos de compraventa de alguna casa o terreno. Asimismo, observaron que hay un lenguaje específico para redactar este tipo de documentos y que los datos de estos documentos deben ser precisos y claros y no deben tener tachaduras o escribirse encimados. Si quieren profundizar en este tema, las y los invitamos a que consulten la revista Proteja su Dinero, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. En especial, el ejemplar de abril para niños y jóvenes. Dicha revista está disponible en www.conducef.gov.mx/revista. Pero, ¿por qué es tan importante el nombre? Para responder esta pregunta, las y los invitamos a ver la tercera parte del video Papelito Habla. ¡Adelante! ¿Por qué es importante sistematizar nuestro nombre y firma para asuntos legales? Es importantísimo. El Código Civil en sus primeros artículos precisamente se los dedica a todo lo que es el registro del nacimiento de las personas y nombre. Es muy importante y que todo el mundo esté consciente de que el nombre que uno tiene es el nombre que aparece en el acta de nacimiento, no el nombre social que se utiliza y que se va deformando con el tiempo. Por eso es importante que todo el mundo vea en su acta de nacimiento cuál es el nombre que tiene y usarlo en todos los documentos oficiales, en todas las comparecencias ante las autoridades, en todos los documentos oficiales y en todas las comparecencias ante notario y cualquier otro asunto. Sabemos en muchos casos que hay más de un nombre de las personas, Ramón, Juan, Pedro, etc. Pues hay que usarlos todos. También hay nombres que tienen entre los apellidos una D o una I. Si está en el acta de nacimiento, habrá que ponerlo en todos estos actos. Es muy importante que seamos cuidadosos. Esto causa muchos problemas. En la legislación mexicana no existe el apellido de casada en ningún caso. Por lo tanto, las mujeres en ningún documento oficial deben de usar el apellido de casada. O sea, el de González, el de Hernández, eso no lo deben de usar las señoras. Tampoco existe la situación, el nombre de viuda, quitarse esa costumbre muy mexicana de ponerse las señoras, tal de viuda de tal. Eso no se debe de usar tampoco. El nombre es el que aparece en el acta de nacimiento y normalmente está formado por el apellido paterno del padre, el apellido paterno de la madre y el gentilicio, que es el nombre particular. ¿Sabías que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, tiene la misión, entre otras cosas, de promover y proteger los derechos del consumidor y fomentar el consumo informado? La Profeco recibe anualmente miles de denuncias y quejas contra proveedores de bienes y servicios. También da a conocer los resultados de pruebas y estudios realizados a los productos para ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones de compra. Te invitamos a visitar su sitio en internet.
A lo largo de este programa vimos cómo los documentos legales están presentes en nuestra vida diaria. Es conveniente conocer su función, lenguaje y formato para facilitarnos la realización de trámites y evitar contratiempos. Ahora saben que, legalmente, su nombre es de gran importancia y que deben fijarse en que todos los documentos que firmen tengan esa firma o rúbrica de la misma forma y que su nombre se escriba completo y de forma clara y legible. Revisen siempre que todos sus datos estén escritos correctamente. Las y los invitamos a profundizar en alguno de los documentos administrativos que llegarán a usar en su vida diaria, como un pagaré, el recibo de pago o el cheque. Para ello, les presentamos la cuarta y última parte del video titulado Papelito Habla, la cual expone sobre los documentos que han conocido a lo largo de esta sesión. Tomen nota de sus características y usos. Muy bien, ya que llenaron sus documentos, vamos a revisar qué elementos contiene cada documento y en qué caso lo vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a iniciar con el equipo que le tocó el pagaré. Muy bien, Katia. El pagaré contiene el número del cheque, la cifra que se va a pagar, el nombre a quién se va a pagar, el lugar donde se hace el pago, la fecha, la cantidad en letra, los datos del que va a pagar, la firma y los datos de a quién va a pagar. Y sirve, bueno, se utiliza cuando se pide un préstamo. Muy bien. Cuando pides un préstamo te dan este documento. Sí. ¿Y qué parte o qué letra no entendieron ahí? Ninguna. Todo lo entendieron, no tiene términos especializados. Vamos a checar los datos que tiene el recibo de pago. ¿Quién de ustedes me puede decir? A ver, Brian. Bueno, algunos son la fecha de pago o compra y otra es el servicio o producto que cubre el recibo, nombres y firma de quien da y recibe el servicio o producto. Muy bien. En la parte de abajo viene una leyenda que dice que el pago hecho ¿en qué? ¿En efectivo o en cheque? ¿Qué se va a hacer ahí? Pues ahí vas a poner si das el dinero así normal o tienes que ir con un cheque a un banco a cobrar. Muy bien. Y más abajo nos trae el número de ¿qué? De cuenta del banco. De cuenta del banco, exactamente. En caso de que paguen reciban ese pago con cheque, van a anotar siempre el número del cheque y el banco. ¿Qué banco? Las firmas son muy importantes. Muy bien, vamos a analizar la información del último equipo que le corresponde el cheque. Marco, ¿me puedes decir cuáles son los elementos que tiene el cheque? Contiene la cuenta, la subcuenta, contiene el nombre del que va a entregar el cheque, el nombre del que va a recibir el cheque, las fechas, el número de cuenta, nombre de quien lo recibe, cantidad en número y letra. Muy bien. Y por último, ¿qué? La firma. La firma. La firma. Muy bien. Bueno, pues ya analizamos cuáles son los elementos que debe de tener cada uno de los documentos legales y administrativos que ustedes pueden utilizar en la vida cotidiana, ¿sí? En casa, en la oficina, no sé, al comprar un aparato, un documento, ¿sí? Entonces, ya analizamos estos documentos, espero que sirva de gran ayuda para que cuando vayan a comprar un aparato, pues la póliza de garantía, ustedes puedan hacerla válida. O, por ejemplo, cuando, no sé, vayan a pagar la renta, cuando vayan a hacer algún préstamo, acuérdense que deben de escribir los datos completos, los nombres completos. Si tienen uno o dos nombres, anotar esos nombres correctamente, ¿sí? Porque puede haber después problemas por no escribir bien el nombre o por a lo mejor no escribieron bien la cantidad, ¿sí? Con los números o con las letras. Entonces, vamos a seguir investigando estos documentos en las clases siguientes de esta secuencia.
ya conocieron las características de la mayoría de los documentos legales y administrativos. Es por eso que se dice papelito habla, pues con ellos se demuestra que un documento comprueba una compra, una venta o una identidad, entre otros. Todo lo que se encuentre en esos documentos será su respaldo en caso de cualquier problema, reclamo o comprobación. No pueden tirar dichos documentos y deben guardarlos en un lugar específico y seguro. Y deben recordar, incluso, leer las letras pequeñas de estos documentos. Después de haber visto este video, tomen nota y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de textos se pueden clasificar como continuos, discontinuos o mixtos? 2. ¿En qué actividades se usan los documentos legales y administrativos? 3. ¿Por qué es de gran importancia revisar los datos que se incluyen en dichos documentos? 4. ¿Por qué representa una ventaja usar un documento por escrito a comparación de uno oral? 5. Elijan un documento legal y administrativo y señalen cuáles son sus características y para qué sirve. Se pueden apoyar en su familia para que les muestren algunos de estos documentos y así puedan corroborar cómo son. Recuerden integrar estas preguntas y sus respuestas a su carpeta de experiencias. Así podrán compartirlas con su docente, compañeras y compañeros cuando regresen a la escuela. Próximamente seguirán abordando el tema de los documentos legales y administrativos y ahondarán específicamente en los contratos. Hemos llegado al final de esta sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre este tema que todas y todos tenemos en común. Pero antes de despedirnos, les recordamos la importancia de generar un sano ambiente para su aprendizaje basado en sus relaciones al interior de su hogar. ¡Claro! La convivencia armónica es fundamental para que tengan una mente preparada. Por ello, sean pacientes y empáticas o empáticos con su familia. Siempre, pero sobre todo durante este tiempo de contingencia. Además, sean colaborativas y colaborativos en el trabajo en su hogar. Esta es una excelente oportunidad de replantear las dinámicas familiares para que en un futuro tengamos una mejor sociedad. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Las y los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!